Buenos días a todas y todos. Bueno, pues me toca hablar un poco de esta materia que es tan interesante desde la perspectiva de la inspección de trabajo, ¿no? Que es a la que yo represento aquí. Estaba hablando con Elena y me decía que veo que hay un público muy joven, di cosas como ¿qué es la inspección? Y sí que lo voy a decir, pero voy a empezar hablando un poco de dónde tenemos regulados los riesgos psicosociales. Y especialmente este tema de este riesgo psicosocial tan especial que hay, que es la violencia laboral. Bueno, tenemos directivas europeas, varias, aparte que derivadas muchas de la directiva marco, la 89/391. Ha habido muchas modificaciones en estas materias de riesgos psicosociales. A nivel de OIT tenemos el convenio 190, la recomendación 206, que lo que tiene de particular es que hace un tratamiento completamente unitario de lo que es la violencia y el acoso. No distingue, esto es violencia, esto es acoso. Lo pone, es un concepto único, ¿no? Como todo comportamiento que es inaceptable, que son prácticas inaceptables, o sin hacer las prácticas, la amenaza de esta práctica inaceptable puede ser una vez, puede ser repetido, que sea susceptible de crear un daño psicológico, físico o que lo cree, que es lo que suele ocurrir en muchas de las ocasiones, que es un riesgo laboral que se actualiza y produce daños, y por eso lo afrontamos desde la prevención de riesgos laborales. E incluye todo tipo de violencias externas, internas, todo tipo de acosos psicológicos normales, acosos psicológicos discriminatorios y, particularmente dentro de los discriminatorios, acosos sexuales y acosos por razón de género. En nuestro ordenamiento jurídico, la verdad, como definiciones como tal, la de violencia en el trabajo no tenemos ninguna regulación legal ni ninguna definición legal. Regulación sí, esto es prevención de riesgos laborales y tenemos la prevención en la ley de prevención y todas las normas de desarrollo que luego vamos a ver, pero como tal definición no las tenemos en ninguna norma. El acoso moral y psicológico tampoco tenemos una definición en regulación legal, pero aquí sí que tenemos una doctrina jurisprudencial muy amplia que nos lo ha definido y viene a estar muy en línea con lo que hemos dicho del convenio 190, ¿no? Conductas inaceptables, humillantes, vejatorias, susceptibles de producir daños, aunque no hace falta que lo hayan producido. El acoso discriminatorio, aquí sí que tenemos ya una mayor definiciones, porque tenemos la Ley 62 del 2003, que transpone la directiva la 2000/78, que ahí así nos dice que es una conducta inaceptable, no deseada, relacionada siempre con cualquier causa de discriminación racial, étnico, discapacidad, edad, orientación sexual y, de nuevo, volvemos a lo mismo en esta normativa, que tiene capacidad para hacer daño, atentar contra la dignidad y reiteración. Luego ya en el acoso por razón de discapacidad ya tenemos definiciones específicas en la Ley de Discapacidad, y donde más regulación tenemos, más definiciones y una mayor profusión, es en la violencia y acoso relacionado con la igualdad de género. Bueno, como marco de todo ello, el Estatuto de los Trabajadores, entre los derechos básicos de las personas trabajadoras, a no ser discriminados de forma directa e indirecta, a su seguridad y salud en el trabajo, que si tenemos en cuenta que esto es un riesgo, con esto lo decimos todo, la persona trabajadora tiene derecho a ser protegida en esta materia, y al respeto a su intimidad o consideración debida a su dignidad, que viene a ser parecido. En materia de género, empezamos con la Ley Orgánica, la 3 del 2007, que es la que nos mete conceptos novedosos que, aunque ya los teníamos por la jurisprudencia, pero la discriminación directa o indirecta, y las definiciones. Define el acoso sexual como una conducta que siempre es de naturaleza sexual, crea ese entorno humillante, degradante y susceptible, por supuesto, de producir muchos daños. En este caso, el acoso sexual puede ser una sola vez. Ya tenemos el concepto de la conducta. Y el acoso por razón de sexo, que en este caso el comportamiento no tiene que ser algo necesariamente de naturaleza sexual, puede ser cualquier comportamiento. No te dejo ascender, no te dejo salir a la hora que tú me dices que tienes que salir. O sea, el comportamiento puede ser, no te doy ocupación efectiva y te tengo en un rincón aburriéndote todo el día con lo humillante y degradante que puede ser eso.
Es decir, cualquier tipo de comportamiento, pero sí que es verdad que tiene origen en el sexo. En este caso sí que tiene que haber una reiteración. Y ya por fin esta ley en el 2007 nos introduce, no solamente nos habla de los conceptos, sino que nos mete las herramientas y nos empieza a hablar de, bueno, pues todas las empresas, todas tienen que adoptar medidas para evitar que se produzcan este tipo de violencias y de acosos, y cuando tienen un determinado tamaño, esto tiene que ser, las medidas tienen que ser protocolizadas y tienen que ser un protocolo de acoso. Y aquí ya nos lanza el concepto, aparte de los planes de igualdad. En el año 2019 damos un avance muy importante en esta materia, pues porque los planes de igualdad, que solamente eran para empresas de más de 250 trabajadores, empiezan a extenderse. Entonces, desde marzo del 2020 ya es para empresas de más de 150 trabajadores. Desde marzo, el 8 de marzo, siempre se coincidió con la fecha del boletín. El 8 de marzo del 2021 para empresas de más de 100, y ahora ya, desde el 2022, desde el 8 de marzo, lo tenemos para empresas de más de 50 trabajadores. El Real Decreto 901 del 2020 lo que tiene es nos da la ventaja, ¿no?, el valor añadido, que por fin nos habla de qué contenido tienen que tener los protocolos de acoso, porque es verdad que hasta ese momento tenía que estar, todos entendemos que un protocolo es un conjunto de actos procedimentados hasta un final, ¿no?, desde un principio hasta un final, pero aquí nos dice el contenido concreto, lo cual para la inspección pues es una herramienta bastante útil. Y nos dice, antes de hacer un protocolo de acoso, un plan de igualdad, el protocolo de acoso es contenido esencial del plan de igualdad, ¿vale? Entonces, si el plan de igualdad tiene que tener medidas para corregir desigualdades, pues tendremos que partir de un diagnóstico. Este es un concepto muy importante. Diagnosticar, que al final es evaluar, es identificar problemas en todos los puestos de trabajo, jerárquicamente no dejarnos ningún puesto, en todos los centros de trabajo. Todo, tiene que abarcar todo. Tenemos que diagnosticar, evaluar, ver cuáles son las faltas, los problemas que tenemos, y a partir de aquí, con esta información, sí que podremos plantear las medidas preventivas para corregir todas esas desigualdades. El protocolo de acoso también nos dice que ya nos entra a definir, ¿no?, que tiene que servir pues para varias cuestiones, dar cauce a todas las quejas y denuncias que haya en la materia, los pasos a seguir, las personas que tienen que intervenir para al final, bueno, adoptar medidas cautelares y correctivas y, en definitiva, pues poder tener también un régimen disciplinario. Principios rectores: confidencialidad, respeto a intimidad, dignidad, respeto a presunción de inocencia. Bueno, y evitar todo tipo de represalia para aquellas supuestas víctimas o personas que hayan apoyado este tipo de denuncias, ¿no? El contenido habitual, pues bueno, es lo que estamos un poco hablando, ¿no? Aparte de declaraciones de intenciones, pues tiene que tener las medidas preventivas contra el acoso y describir el procedimiento basado en los principios que acabamos de comentar. Tiene que definir cuál es el órgano instructor neutral, participación de representación legal de personas trabajadoras, que participen externos, personas expertos, tanto internos como externos, en la materia concreta en la que estemos hablando, procedimiento formal e informal, medidas cautelares, correctoras. Y otra peculiaridad muy importante de esta norma, aparte ya de entrar en este detalle este contenido que nos permite realmente valorar que un plan está mal y que un protocolo está mal, porque no son más que declaraciones de intenciones y al final no dice exactamente cómo vamos a proceder y cómo vamos a finalizar. Aparte de esto, tenemos el registro de los planes, que es muy interesante, pues porque le dan una relevancia pública y se puede conocer qué planes de igualdad están publicados y además están registrados, y además con los protocolos de acoso. Interesante. Con la Ley Orgánica del 2022, la del CSI, la Ley 10 del 2022, refuerza esta idea de la medida, la herramienta preventiva frente al acoso, el protocolo de acoso. Y además, bueno, pues da otra serie, aparte del protocolo como herramienta fundamental, da otra serie de medidas protectoras para víctimas de este tipo de violencias,
que tienen que ver con la reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica, cambio de centro, cambio de puesto de trabajo, cambio de horarios para no coincidir con las mismas personas que habían generado ese entorno hostil o acusatorio, suspensiones de las relaciones laborales si la persona no puede seguir ahí, e incluso extinciones, por supuesto, con toda la protección por desempleo. También hay bonificaciones que pueden llegar hasta el 100%, bonificaciones a aquellas empresas que sustituyan a las personas trabajadoras que han sido víctimas de violencias sexuales en el trabajo. Y, bueno, y cuando se produzcan las reincorporaciones, por supuesto, la puesta en marcha de todo el ordenamiento de proteger a esa persona, reconocimientos médicos, adaptar el trabajo al estado psicológico y el estado físico en el que se puede encontrar esa persona después de una baja larga. Bueno, pues tenemos que hacer adaptaciones muy importantes en el puesto de trabajo. Y, por supuesto, si aparte sigue habiendo necesidad de ausencias, faltas de puntualidad, pues se considerarán justificadas y se considerarán remuneradas. Pero, bueno, mucha atención también a esa vuelta al trabajo, ¿no?, de las personas víctimas de estos riesgos. Bueno, la Ley 4 del 2023 refuerza todas estas ideas que acabamos de decir, estas herramientas para el colectivo LGTBI. Ya centrándonos en la prevención de riesgos laborales, en la ley de prevención, bueno, pues aunque no viene de forma específica la palabra violencia, como hemos dicho, sí que se habla de los riesgos psicosociales. Es una de las 4 especialidades preventivas esenciales que tiene que tener la empresa concertada y cubierta. Me han sorprendido los datos que nos ha dicho Yolanda. Sí que mayoritariamente lo tenemos cubierto, tenemos servicio de prevención propio, mancomunado, ajeno, pero luego no tenemos a lo mejor las evaluaciones. Pero bueno, lo primero, tener concertada la especialidad. Todo esto se basa en el artículo 14, que es el que dice que el empresario tiene el deber de seguridad, de proteger a la persona en todos sus aspectos de su salud y de su seguridad en el ámbito de trabajo. Por tanto, el ámbito psicosocial esencial. El artículo 15, los principios de la actividad preventiva, que se aplican en esto igual que en el resto de las especialidades preventivas. La herramienta fundamental, que es la evaluación de riesgos. Y después la planificación preventiva consiguiente que viene de esto. Las evaluaciones, pues bueno, también muy atenta a los datos que nos han pasado. Sí que parece que tienen, dentro del porcentaje que tienen, pues se han hecho este tipo de evaluaciones cuantitativas con método ISTAT, método FSICO, pero a lo mejor después las cualitativas, que es cuando ya entramos al concreto, a la situación concreta, pues igual sí que de eso desde la inspección también coincidimos, lo vemos que se hacen cuando nos encontramos ya con un conflicto. Ideal como medida preventiva, pues una vez hecha la evaluación cuantitativa, entrar a la cualitativa en todos aquellos, en aquellas situaciones en que hayamos tenido el más mínimo indicio, profundizar y ver a ver qué podemos corregir, porque al final las consecuencias de todo esto pues son muy importantes para las personas trabajadoras, para la sociedad y para la empresa. Entonces sería interesante esto. Bueno, es importante que, aparte de que tengamos hecha la evaluación de riesgos psicosociales y planifiquemos las medidas preventivas, que esa planificación sea una planificación real, no meras declaraciones de intenciones, que también es verdad que nos encontramos muchas veces en el ejercicio de la inspección en la materia. Bueno, he vuelto. Una característica importante a la hora de afrontar este tema es que las violencias, los riesgos psicosociales en general y la violencia en particular es un riesgo laboral, cuando se actualiza y una persona sufre esos daños, pues estamos ante un accidente de trabajo, ya que los daños que se pueden derivar de aquí son desde daños psicológicos hasta daños físicos claramente constatables. Todo esto llevará el recargo de prestaciones, que es cuando se produce un accidente
que en este caso vamos a decir un daño para la persona físico o psíquico derivado de actualización de un riesgo psicosocial no habiéndose evaluado el riesgo y no habiéndose planificado una medida preventiva y no habiendo atajado esa situación cuando ha sido conocida, pues se produce un daño para la persona causa baja en la seguridad social y genera una prestación. Bueno, pues esa prestación vamos a quedarnos en el caso menor, una incapacidad temporal, cuando no incapacidad permanente. Pues esa prestación de la seguridad social, cuando ha sido generado por falta de medidas de seguridad y salud, puede ser incrementada entre un 30 y un 50% y lo costea a la empresa. Es muy importante pues, analizar la existencia de esta responsabilidad. Bueno, la competencia, ya le he dicho a Elena que lo tenía un poco más tarde, pero por si alguien no lo sabe. A ver, la Inspección de Trabajo es un servicio público regulado actualmente por una ley del 2015, cuya competencia es la de vigilar, inspeccionar si las empresas cumplen toda la normativa del ámbito social. Dentro del ámbito social, pues la normativa que tenemos es la laboral, la de prevención de riesgos laborales y, por tanto, se fiscalizará y verá si se han cumplido todas estas normas que estamos hablando hoy, que estamos mencionando en materia de riesgos psicosociales y de violencia en particular. En esta materia, como son actuaciones inspectoras que son complejas, aparte de la ley ordenadora, sí que tenemos un criterio técnico de actuación que es el 104 del 2021. Y la Inspección de Trabajo lo utiliza tanto cuando realiza campañas de oficio para ver si se cumplen este tipo de medidas y normas que hemos dicho en materia de riesgos psicosociales, como cuando hay una denuncia en la materia. Después, como resultado de las actuaciones, pues puede haber requerimientos de que se subsane, actas de infracción, que ahora voy a profundizar un poquito más, o en caso de que se comprobase que existe un riesgo grave e inminente, es decir, que de forma grave e inminente se va a actualizar el daño derivado de un riesgo, se podría adoptar una paralización. En materia de riesgos psicosociales, durante el año 2024, bueno, pues he metido aquí las actuaciones preventivas. Veníamos viendo que en una forma de violencia que se da mucho, que es el acoso sexual, pues no teníamos ningún tipo de actuación, porque no se denuncian ese tipo de actuaciones. Entonces decidimos hacer una campaña preventiva que es mediante analizar si las empresas tienen protocolos de acoso. Y la verdad es que la llevamos haciendo en los últimos años y estamos obteniendo pues, muchos resultados, porque aunque solamente sea porque vienen a la inspección, las empresas están haciendo los protocolos de acoso. Es verdad que hay muchos requerimientos, pero en muy pocas ocasiones hemos tenido que levantar acta de infracción. En acosos discriminatorios por razón de sexo, hemos hecho 39 actuaciones en un año y, bueno, no ha habido actas de infracción, pero sí que ha habido requerimientos. En riesgos psicosociales en general, que incluye todos los riesgos psicosociales que existen. No puedo tener datos. Los únicos datos relacionados con la violencia y los acosos son los que os he dado por separado en las dos primeras filas. En materia de riesgos psicosociales sí hemos tenido 185 intervenciones. En 9 ocasiones se ha levantado acta de infracción y requerimientos en 47. Y luego también otras actuaciones de tutela del derecho a la dignidad de las personas trabajadoras que, bueno, pues viene relacionado con este tipo de situaciones de acoso y de violencias. Los resultados, lo que os he dicho, puede haber un requerimiento de subsanación cuando se ven irregularidades, puede haber una paralización por riesgo grave inminente o las infracciones. Lo normal, cuando se ha constatado que existe un daño para la persona trabajadora derivada de la actualización de un riesgo psicosocial, en general violencias, acosos en particular, es que nos vayamos a infracciones de prevención de riesgos laborales. En el artículo 12, el apartado 16, pues que nos dice que son infracciones cualquier incumplimiento de la normativa de prevención que haya producido un riesgo grave para la integridad física o la salud de la persona trabajadora. Y nos podemos ir a muy grave cuando comprobamos que la conducta era de tal nivel que el que produjese el daño era algo que se consideraba inminente, un daño grave e inminente. Normalmente solemos estar en la del artículo 12, que es la grave.
Sanciones. Pues bueno, las sanciones, las primeras son en materia laboral, que a veces todas estas conductas de acosos pueden quedar en el ámbito de sanción laboral si no se han producido daños, pero es raro. Yo siempre prefiero por la vía de la prevención, porque decir que no se ha producido ningún daño es algo bastante difícil en este tipo de conductas. Entonces, pues bueno, ya veis que las graves se pueden sancionar de forma mínima desde 2.451 euros y podemos ir hasta 49.180 euros cuando se producen agravantes. Estimamos la existencia de un agravante, podemos ir al tramo medio, con 2 agravantes nos podemos ir al máximo, y cuando son muy graves, pues ya iríamos a partir de 49.181, pudiendo ir hasta 980 y pico mil euros. Bueno, mucho dinero. Luego tiene sanciones accesorias, que es pérdida automática de ayudas, bonificaciones, beneficios derivados de programas de empleo a toda aquella empresa que haya incurrido en este tipo de conductas y de infracciones. Qué decir que también vienen indemnizaciones por daños morales, derivados del artículo 1124 del Código Civil, que se aplica de forma general a todo el ordenamiento jurídico, y aparte todas las indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo, porque claro, el principal deber, uno de los principales deberes del empresario es el deber de seguridad. Si esto no lo cumplo y se produce violencias y un daño para la persona, pues es un incumplimiento grave del contrato de trabajo, pudiendo la persona extinguir el contrato y, por supuesto, con indemnizaciones. Y con esto, eskerrik asko y paseo.